los dos también, ¿verdad? Saludos, amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. Estamos comprometidos con ustedes a llevarles temas de actualidad, de interés y educativos. Pero primero, antes del programa de esta semana, que tenemos un invitado muy especial, vamos a entrar a la sección de los refranes y sus mensajes. El refrán de esta semana es: la mujer del César no solo debe ser honesta, sino que también debe aparentarlo. ¿Cuál es el origen de este refrán? Bueno, el origen de este refrán viene del año 62 a.C. Y era que el emperador romano Julio César estaba casado con Pompeya, y Pompeya en esa época vestía de una manera muy extravagante, de una manera que llamaba mucho la atención, es decir, que vestía de una manera inadecuada para la época y llamaba mucho la atención. Entonces, un hombre, se celebraba una ceremonia en esa época de la alta sociedad romana, donde los bustos de los hombres incluso eran tapados, y las estatuas. Y entonces un hombre llamado Publio Clodio Pulcro se vistió de mujer para introducirse en la ceremonia, pero su voz masculina lo delató, y eso hizo que la ceremonia sea cancelada. Entonces vino un rumor en toda Roma de que la intención de Clodio de participar en esa ceremonia, que era exclusiva para las mujeres, era con la finalidad de violar a Pompeya, la esposa del emperador Julio César. La otra teoría es que Julio César se divorció de Pompeya, y se dice que Clodio y Julio César eran amanerados y tenían una relación. Y entonces Clodio hizo que Julio César se divorciara de Pompeya. Entonces Julio César buscó como excusa para divorciarse de Pompeya la infidelidad, de que ella le había sido infiel, cuya infidelidad realmente no ocurrió. ¿Cuál es el significado de este refrán? Bueno, que debe mantenerse la compostura respecto al cargo que se ejerce y la responsabilidad que se ostenta. ¿Y cuál es el mensaje que deja este refrán? Bueno, se alude a la fidelidad de la esposa frente al marido, que no debe haber ninguna duda al respecto. Ahora, le voy a dar un consejo a los padres. Por Dios, no le pongan Pompeya a una hija. No por la historia de Pompeya, sino porque es un nombre muy feo. Hacemos una pausa y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche Orientaciones Diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones Diversas por Santiago TV. Visión que conecta. Casos y Cosas te informa con veracidad para darle mayor credibilidad a las noticias. Casos y Cosas en Santiago TV. Visión que conecta. En Casos y Cosas, cada caso tiene su particularidad. Y las cosas, como suceden,
en cada hecho. 9 de la noche y 2 de la tarde. H&M Rencar, renta de vehículos modernos a precios asequibles. Si vienes del extranjero, te recibimos en el aeropuerto. Llama ahora al 829-837-6000. Atenciones especiales de Gregory Guerrero. Vehículos en perfectas condiciones. Recuerda, 829-837-6000. En H&M Rencar, para servirte. Las informaciones del día a día generan los temas de suma importancia y cada uno son tratados y analizados por Luis Veras y sus invitados en El Saludo Informativo. Hola País, a las 6 de la tarde. Un escenario diáfano con un estilo peculiar de informar de Luis Veras por Santiago TV. Visión que conecta. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Bueno, el tema de hoy, que es sobre la inteligencia artificial, tenemos un invitado muy especial. Es estudiante de Ingeniería de la Computación en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, es Miguel Genaro Rodríguez, que es un joven que aunque se le ve la juventud, pero es un joven muy preparado y que tiene amplio conocimiento sobre este tema, que es un tema muy, muy interesante y un tema que la gente desconoce realmente. Saludos, Miguel, bienvenido a nuestro programa. Hola, hola, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes. La verdad que me siento muy gratificado por estar aquí tratando estos temas, el cual vamos a tratar hoy, que es un tema muy interesante, el cual a muchas personas veo que les llama bastante la atención, que es la inteligencia artificial. Sí, Miguel, nos gustaría que tú le expliques a los amables televidentes, digo, y a nosotros también, porque no sabemos de eso, ¿qué es la inteligencia artificial y cuáles son las aplicaciones más comunes en la actualidad? Bueno, eso es un caso más apretado que la camisa que tengo ahora mismo. Y la verdad que la inteligencia artificial es algo que muchos tal vez lo puedan ver como algo nuevo, pero realmente no es tan nuevo. Yo, por ejemplo, hay un esquema que he proporcionado, el cual muy probablemente está ahí en pantalla, el cual muestra cómo la inteligencia artificial data desde el 1952, cuando teníamos literalmente computadoras que no tenían la capacidad ni siquiera para hacer ni un cuarto de lo que hace una computadora de hoy en día, hasta la más barata. Empezó ahí con BOM, con una máquina de encriptación, y ya luego hoy en día pasamos a lo que tenemos, que es, por ejemplo, ChatGPT por parte de OpenAI. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial como tal? Son procesos que al fin y al cabo se suelen hacer con la inteligencia humana, pero llevados al proceso artificial, proceso de inteligencia artificial, como el aprendizaje, la percepción, tener, por ejemplo, una recepción de datos y tú poder a través de eso razonar tú mismo sin que te introduzcan datos ya que estén prehechos. Eso es la inteligencia artificial, que es lo que se está dando ahora. Miguel, muy bien, Miguel, y bienvenido de nuevo a este programa. ¿Cómo ha evolucionado la inteligencia artificial y realmente cuáles son las tendencias actuales en ese campo que se están viviendo? Bueno, como mencionaba antes, data de 1942, que corrijo ahí porque yo había hecho del 52, y fue evolucionando con el tiempo, porque realmente ustedes saben que en ese momento, realmente la tecnología a nivel de lo que estaba un poco más atrasada. Teníamos computadoras gigantes que cabían también en esta habitación para ejecutar muchísimo menos de la tarea que hoy ejecuta una computadora de la más barata, como decía. Y realmente el enfoque estaba en avanzar todo tipo de cosas primero. Por eso la inteligencia artificial fue avanzando de poco a poco, dando pequeños pasos en el siglo pasado. En los años 90, en el año a finales del 80, se estaban haciendo prototipos de computadoras con inteligencia artificial, pero se dejó a un lado porque, bueno, estaban compitiendo ante Windows, lo que ofrecía Apple en ese momento, y era como que, bueno, ¿para qué gastar dinero o invertir en eso cuando tenemos Windows y Apple que estaban rompiendo en ese momento con Microsoft y Apple? Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo la gente no estaba tan interesada.
Ya luego después fue pasando todo el tiempo y sí hubo un interés real en poder desarrollar este tipo de tecnología porque ya se había avanzado en lo otro. De ahí fue saliendo diferentes cosas como la supercomputadora de IBM, que en 2012, no sé si habrán visto los videos, cómo lo pusieron a competir con personas en debate, en ajedrez, le ganó el mejor jugador de ajedrez, la computadora de IBM. Hay videos ahí, fue algo muy sorprendente en 2012. Y de ahí hacia acá ha ido evolucionando, ya que por un momento se utilizaba la AI, que es la inteligencia artificial, para procesos específicos, como que bueno, tengo un programa que genera video y en una parte de ese programa con AI genera tal y tal cosa. Y ahora hay programas completamente con AI que generan videos. Esa es parte de la evolución. Ya luego sale OpenAI, que es una compañía que al principio se hizo como fundación, era no profit. Por lo tanto, realmente se hizo con un objetivo de no generar beneficios con Elon Musk y el quien ahora dirige OpenAI, pero con el tiempo se convirtió más que nada en una empresa privada que hoy en día desarrolla tecnología, como el ChatGPT, que fue famosísimo ChatGPT, que ya luego Microsoft inyectó dinero ahí, y se han creado a partir de ahí diversos competidores como Bard de Google. Microsoft ha llevado eso a otro nivel, lo ha implementado en todo. Ahora mismo uno te puede buscar de herramientas de texto a voz con AI que te genera como si fuera una persona hablando normal, o sea, algo sorprendente. Miguel, ¿cuáles son las implicaciones éticas y sociales de la aplicación de la inteligencia artificial? Claro, bueno, hay un asunto, porque como podrán ver, habrán visto también noticias que New York Times estaba demandando a ChatGPT, bueno, a OpenAI por ChatGPT, ya que ChatGPT es una AI generativa, que la diferencia entre la AI generativa y la AI general es que la generativa está hecha más para generar datos a partir de bases. ChatGPT se nutre de datos que ya estaban en la web hasta 2021. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estaba New York Times y todo lo que estaba en la web. Entonces, ¿qué está pasando? Como esas AI generativas se nutren de datos, ahora están las empresas demandando para buscar algo de dinero en muchos casos, con el tema de que ellos entienden que se está violando los derechos de autor. Como es un tema nuevo y las leyes realmente son anteriores a esto, es un debate bien interesante sobre si se están violando sí o no. Pero hasta ahora se considera que sí, eso depende de lo que diga el juzgado. Entonces es un tema ético que también genera. El segundo tema ético es que con una AI yo puedo generar un montaje de cualquier persona de aquí. Y puedo decir que una persona que tal vez no diga algo está diciendo eso, imitar su voz, imitar su cara. O sea, se puede hacer de todo. Es un tema que sí realmente puede caer en lo ilegal, pero eso ya depende de la legislación que haya en cada país. O sea que también se presta para cosas no legales, no honestas, dependiendo del uso que se le dé. Y la influencia de la inteligencia artificial en la economía y en el campo laboral, ¿cómo lo ves? Bueno, antes de responder esa partecita, te iba a decir antes que, para dar un ejemplo, que la AI es prácticamente como un arma. O sea, un arma se usa para defender o para cometer crímenes. Y pasa con el AI también. Solamente que el AI puede que sea más inofensivo, obviamente, con una pistola, por ejemplo. Entonces, como implicaba con el tema de la economía, el impacto es gigantesco. Se está viendo ahora cómo nada más por esa pequeña inyección de AI generativa, que no es lo mismo que la AI general, como decía antes, la economía está teniendo cambios muy importantes. Estamos viendo cómo empresas están comenzando a invertir rápidamente en todo lo que tenga que ver con AI. Se está hablando que en la bolsa de valores de New York pues se está dando una burbuja con AI, porque justamente hay empresas relacionadas a ese mundo que están creciendo mucho en valor y se dice que puede haber burbuja parecida a la .com que hubo a finales de los 90. Entonces, esa es una parte. La segunda parte, que a nivel laboral y de empleomanía, eso está haciendo un boom, ya que ahora mismo las empresas pueden hacer las cosas mucho más fácil. Si antes yo tenía que estar buscando alguien que me haga los subtítulos de una película, de un video, ahora se hace de una vez. Para edición, ahora también se hace con el AI. Muchas veces se hacen muchas cosas con AI. Generación de efectos, diseños, hasta planos arquitectónicos, planos se hacen ahora con AI también, diseños, decoración, o sea, todo se puede generar con AI, porque al fin y al cabo trata de imitar la inteligencia humana. Y todo lo que puede hacer el humano con su inteligencia, pues lo va a poder hacer la AI. Y poco a poco se está logrando eso. ¿Cuáles avances recientes han sido significativos en el campo de la inteligencia artificial? Bueno, yo diría que uno de los grandes avances a nivel de
procesadores, que los procesadores son el CPU, lo fundamental de una computadora, pues ha sido cómo se ha mejorado mucho la capacidad de Machine Learning y de Deep Learning de estos procesadores. O sea, hay computadoras hoy en día que tienen procesadores, los cuales hacen esa tarea de aprendizaje automático, que eso es lo que me refiero con Machine Learning y Deep Learning, muy, pero muy rápido y lo hacen cada vez más eficiente. Eso ayuda a que los programas de AI pues, puedan funcionar mucho mejor. Por lo tanto, eso ha sido uno de los grandes avances que ha ayudado a que hoy en día tengamos ChatGPT, que creo yo que ha sido uno de los grandes avances y aciertos por parte de OpenAI, ya que eso ha hecho que todo el mundo lo use. O sea, ¿quién iba a decir que el AI se iba a volver algo tan comercial como hoy en día? Antes uno pensaba que el AI era algo muy como cerrado, de la gente que solamente tal vez no salía de su casa o algo así. Y no, realmente hoy en día hasta la persona que tal vez tú menos creas te habla de AI, de inteligencia artificial, y la utiliza. El que usa ChatGPT está usando inteligencia artificial, realmente. Entonces ese ha sido uno de los grandes avances. Y el objetivo al fin y al cabo es llegar a la AI general, que ya es la inteligencia artificial, que de verdad es una inteligencia que no necesita una base, que aprende automático, que hace todo automático, que ese es el objetivo. Por supuesto, hay otros avances como los robots, Sofía, por ejemplo, que la trajeron para acá, hace no tanto. Son de los avances que ha habido con inteligencia artificial y cada día se avanza, ya que esto va exponencialmente avanzando. Muy bien, Miguel. ¿Y cómo funciona ese aprendizaje automático? Y realmente, si puede explicarle algunos ejemplos, exponerle algunos ejemplos a los televidentes que puedan entender esa parte. Bueno, el aprendizaje automático se basa en primer lugar en eso que decía que tienen los procesadores, en especial los recientes, que son los que se usan por esa parte. Y eso permite que mediante el código, el lenguaje de programación como Python puede ser, se programen algoritmos que por sí solos, aprovechando esa capacidad, pueden crear un ambiente en el que pueden aprender. Con la generativa, la AI generativa, lo que se hace es que se le entrena constantemente. Se le entrena con datos para que así poco a poco pueda aprender y así que salen esos chats ahora que tú puedas hablar con ellos, porque no solamente hay ChatGPT, hay ChatPDF, que es un programa en el que tú pones un PDF y tú puedes hablar con el PDF y pedirle datos del PDF. Suena algo muy surrealista, pero es así. Entonces, este aprendizaje automático funciona como un algoritmo que aprovecha las capacidades y aprende. Obviamente, esos algoritmos se pueden perfeccionar y hacer mucho más eficientes y con el tiempo se van descubriendo nuevas librerías, nuevos métodos, ya que esto es algo que, aunque la gente crea que tal vez mañana ya la AI va a dominar el mundo, no es así tampoco. Realmente hay muchos errores, hay muchas cosas que mejorar y aún nos queda bastante realmente para llegar a esa AI general, que es el objetivo que todos deseamos. Yo creo, Miguel, interesantísima esa explicación que tú das, pero la preocupación de la gente sobre la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial va a ir sustituyendo la utilización del ser humano. Es decir, que por ejemplo en una empresa donde hayan 50 trabajadores, en un momento de esos 50, 25 van a ser innecesarios. ¿Es así o no es así? Bueno, yo siempre me gusta usar el ejemplo de cómo evolucionó la industria automotriz. Ustedes tal vez, bueno, todo el mundo sabe que en el 1800 y pico por ahí la gente andaba en caballos y habían empleados para esos caballos, para que el caballo esté saludable, el bañarlo, una empleomanía interesante. Entonces, ¿qué pasa? Llega la industria automotriz y pierden esa persona, pierden los empleos. Y hasta el día de hoy ya realmente no hay una industria muy grande con ese tema de los caballos. Todo eso pasó al sector automotriz. Pero el mismo sector automotriz ha eficientizado año tras año los métodos de fabricación y ya no se depende de tanta mano de obra como tal vez lo dependía Ford cuando inició. Entonces, ¿qué pasa? Al final es una evolución. Y mientras más cambios vienen, más necesidades llegan. Y esas necesidades hay que cubrirlas con empleomanía. Al final la AI puede reemplazar un puesto de trabajo hoy, pero ¿quién va a mantener esa AI? ¿Quién la va a programar? ¿Quién va a encargarse de que funcione? Hay que buscar un ingeniero que lo haga. Y no solo un ingeniero que haga eso, un ingeniero que mantenga los servidores, un ingeniero que haga más cosas que dependen de esa AI. O sea que se crean nuevas necesidades.
Y también iba a decir algo respecto a eso, es que también hay muchas profesiones que no se van, al revés, se impulsan, se hacen más productivas, porque por ejemplo, el que maneja, por ejemplo, marketing online, tal vez antes tenía que diseñar los textos de las publicaciones que hacen en las redes, diseñar las estrategias de diseño, hacer los mismos diseños. Bueno, ahora puede tomarse, si antes tomaba 3 trabajos, ahora puede tomarse hasta 10, y con inteligencia artificial puede eficientizar eso para, en el mismo tiempo en el que antes hacía 3 trabajos, hacer 10. Lo que al fin y al cabo incrementa la productividad y eso es positivo para la economía. Entonces, yo digo que la gente no tenga miedo realmente. Hay que seguir aprendiendo, eso sí es cierto, pero no tengan miedo. Sí, yo he visto, Miguel, incluso que se está sustituyendo, por ejemplo, los lectores de noticias, que no sé si son periodistas o sencillamente son locutores, pero que están preparados para esos fines. Entonces veo que están siendo sustituidos por la inteligencia artificial y se pone a una imagen computarizada para leer esa noticia. ¿Qué importancia tiene el procesamiento del lenguaje natural en el asunto de esto de la inteligencia artificial? ¿Cuál es la importancia de esto? Muy, muy importante. Incluso la inteligencia artificial se empezó en parte a impulsar en los años 70, 80, por esa parte, con el afán de querer mejorar lo que es el lenguaje natural, la interpretación del mismo. Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, se interesó mucho en crear mecanismos para poder traducir del ruso al inglés y viceversa de una manera eficiente. Y más o menos fueron por ese lado. Obviamente no con la intención de crear una revolucionaria aplicación de traducción en los 70, pero sí querían un fin que era el de traducir y obtener algo que pudiera interpretar ese lenguaje natural y hacerlo bien. En su momento hicieron algo que más o menos funcionaba, más que nada escrito, pero ya luego, con evolución, se ha logrado lo que tenemos hoy en día. Realmente lo que hoy vemos como esa interpretación del lenguaje natural es algo muy novedoso. Antes no se podía hacer, hasta hace no tantos años, un programa que te leía texto hablaba muy robótico, o sea, parecía una cosa extraña, de verdad. Y hoy en día ya no es así. No diría que es perfecto, pero sí se ha perfeccionado bastante, o sea, diría que más un 60% se ha perfeccionado eso. Lo único sí que entiendo la preocupación con el tema de los locutores, que tal vez leían el periódico y ahora lo lee una AI. Lo que sí sé que yo que no va a poder reemplazar esa AI generativa es la opinión de la persona. Esa sensatez de tú poder brindarle lo que tú piensas, tu percepción. Ya cada uno llegamos a ese tipo de AI. O sea que entiendo yo que los locutores que leen los periódicos, ese tipo de cosas, no tienen de qué preocuparse al final. Mientras usted tenga su público lo va a querer usted antes que a toda computadora, digo yo. O sea que, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial no va a ser necesario un traductor de idiomas, sino que a través de un robot ya programado, si se le habla en alemán, por ejemplo, él traduce eso que se dijo en alemán en inglés o en español o en cualquier otro idioma. Sí, ya hay programas que hacen eso. No tan perfecto. O sea, que aún, por ejemplo, no se usa a nivel tan oficial, pero sí para muchas tareas se está utilizando ese tipo de cosas. Obviamente, como digo antes, son cosas que se están probando ahora y no son tan avanzadas. Y por eso no van a ver que un presidente, por ejemplo, va a andar con un traductor de robot, porque aún no están seguros. Imagínense que, por ejemplo, el presidente de China está hablando con el presidente de Estados Unidos, con un robot que sea experimental e interprete que le están declarando la guerra. Eso no sería positivo. Entonces, por ese tipo de cosas aún se sigue usando más una persona que esté por ahí, porque realmente son cosas muy experimentales. Y ya son cosas que van más a la AI general, ya que a lo que necesita percepción, aprendizaje, interpretación, razonamiento, y son cosas que la AI generativa de ahora aún le cuesta un poquito, porque vamos a ser sinceros, a ChatGPT hay cosas que uno le coloca y se queda un poquito pensando mucho y después tiene una respuesta un poquito extraña y uno dice, bueno, pero ni muy inteligente a veces. Pero son cosas así porque se va avanzando poco a poco. Por eso yo invito a la gente que no se lleve tanto del terror que a veces los medios infunden, a veces los medios lo pintan como el fin del mundo, como la película que tiene Will Smith, que los robots se rebelan, pero realmente no es así. O sea, hay una gran mejora, un gran avance científico y un gran paso para la humanidad, digo yo. Miguel, con tu permiso y el permiso de los amables televidentes, vamos a hacer una pausa y de inmediato regresamos.
Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. Casos y cosas te informa con veracidad. Para darle mayor credibilidad a las noticias. Casos y cosas en Santiago TV, visión que conecta. En Casos y Cosas, cada caso tiene su particularidad. Y las cosas como suceden en cada hecho. 9 de la noche y 2 de la tarde. H&M Rencar, renta de vehículos modernos a precios asequibles. Si vienes del extranjero, te recibimos en el aeropuerto. Llama ahora al 829-837-6000. Atenciones especiales de Gregory Guerrero. Vehículos en perfectas condiciones. Recuerda, 829-837-6000. En H&M Rencar, para servirte. Las informaciones del día a día generan los temas de suma importancia y cada uno son tratados y analizados por Luis Veras y sus invitados en El Saludo Informativo. Hola País, a las 6 de la tarde. Un escenario diáfano con un estilo peculiar de informar de Luis Veras por Santiago TV. Visión que conecta. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy con un tema sumamente interesante, que es el tema de la inteligencia artificial. Un tema que es un tema novedoso, un tema que en algunas personas trae temor, pero realmente no es así como nuestro invitado ha estado explicando, sino es que la medida en que se va desarrollando la sociedad, naturalmente vienen cosas nuevas, y eso de la inteligencia artificial, aunque como él explicaba que no es un asunto nuevo, pero realmente son desarrollo del hombre. Miguel, ¿qué cuidado debemos tener para garantizar la seguridad y la ética de la aplicación de la inteligencia artificial? Bueno, cuando hablamos de la ética de la inteligencia artificial, tenemos que primero remontarnos a qué es posible hacer con la inteligencia artificial y qué no es posible hacer con la inteligencia artificial. Ya hablamos de lo que es posible ahora. ¿Qué no es posible ahora mismo? Bueno, un millón de cosas. Por ejemplo, yo con inteligencia artificial no puedo pilotear un avión ahora mismo, pero sí un dron probablemente. Y probablemente sí puedo, por ejemplo, cometer un acto terrorista, pero también puedo salvar vidas. Es decir, hay un limbo ahí, como decía antes, pero como un arma. Entonces, si uno quiere legislar algo que pueda proteger, una regulación, se tiene que centrar dicha regulación en, más que nada, el daño que se puede hacer con la inteligencia artificial. No contra la inteligencia artificial como tal, como quieren hacer muchos países o han hecho organizaciones como la Unión Europea. Realmente limitar el crecimiento de la AI puede ser un problema porque está estancando una industria. Y la humanidad, si uno va a la historia, ha evolucionado constantemente y uno no puede frenar la evolución por un miedo
un miedo que puede ser impulsado más por pensamiento que por la realidad y los hechos. Entonces, como digo, si por ejemplo con ella yo puedo hacer un montaje de una persona cometiendo un acto ilegal, debe haber una ley que prohíba que eso se pueda hacer, o sea, que diga, bueno, si tú haces eso y nos damos cuenta, tú vas penado con tantos años de cárcel. Pero no querer regular como que, bueno, la IA tú no puedes hacerla porque tienes que pedir un permiso para poder desarrollar. No, nada de permiso y eso, porque al final si uno se pone en eso, va a limitar el crecimiento de la industria. Y por eso yo siempre he dicho en todos los lugares, vamos a dar la libertad para que se pueda expandir el desarrollo de la AI y hagamos regulaciones para que los daños que se hagan con ella sean penados, que es lo correcto, pero no atacar a la AI como tal, porque realmente la AI no es culpable de eso. Sí, Miguel, yo he visto que en el ChatGPT muchas veces uno le hace una pregunta y le contesta algo general. Y entonces como que hay que adaptar la pregunta a la necesidad del tema que uno quiere tratar. En ese sentido, me imagino esta herramienta que es tan importante y que no es local, que es a nivel internacional, por eso debe tener desafíos éticos y morales para su crecimiento y desarrollo. ¿Podría ilustrar un poco sobre eso a los amigos televidentes? ¿Te refieres al tema de los desafíos éticos y morales de la herramienta para su desarrollo? Claro. Bueno, un desafío que tiene ChatGPT es el tema de, más que nada, evitar confundirse al dar respuesta por un tema de que puede tal confundir al usuario. Si yo le pregunto algo y me dice algo que no es, tal vez yo ciegamente confío en ella. Ahora, eso no es culpa de ChatGPT como tal, porque él nunca te dice confía en mí, yo sé que te doy la verdad, sino que te dice un chat con AI que puede tener errores, incluso lo dice ahí. Dice que puede tener errores porque al fin y al cabo no es perfecta y es como una inteligencia en crecimiento. Entonces puede cometer sus errores ya que tiene unos datos, va generando en base a eso, pero no es tan eficiente en ese sentido. Lo que sí siempre he dicho es que, por ejemplo, OpenAI es un ejemplo de una compañía que tiene responsabilidad. Ellos tienen bloqueadores en ChatGPT para limitar el tipo de respuesta que pueda dar, evitando que dé tal vez respuestas no éticas, respuestas basadas en asuntos subjetivos como religión, orientación sexual, político, etc. Sí, Miguel, yo he visto naturalmente por los medios de comunicación que se pueden construir robots para fines de hacer los oficios domésticos, como sería limpiar el hogar, encender las luces, encender el aire acondicionado, etc. Yo supongo que también cocinar. Habría que ver cómo quedaría la comida. Pero, ¿cómo podría impactar el desarrollo de la inteligencia artificial en las personas, en su desenvolvimiento diario y fundamentalmente en la República Dominicana? Bueno, en la República Dominicana hay un tema. El tema que está en la República Dominicana es que es un país poco desarrollado a nivel tecnológico, entonces tal vez muchos avances no se van a notar de una vez. Pero en general, la IA va a ayudar a que se aumente la productividad en todos los sentidos de nuestra vida diaria. Como decía antes, muchas cosas que antes podíamos hacerla en 10 minutos, la podemos hacer en 3 minutos y por eso podemos tomar más cosas que hacer y somos más productivos. Entonces, por ejemplo, en la misma casa, con una IA tú podrías tal vez tener, un ejemplo hipotético, un mismo algoritmo que se encargue de cuándo encender las luces, cuándo no, cuándo te gusta más, en qué factores te gusta este tipo de luz, en qué factores te gusta que se encienda el abanico. O sea, tomar en cuenta muchas variables del ambiente mediante sensores, por ejemplo, y de ahí decir, ok, vamos a hacer esta función, esto y esto y esto. Eso es el tipo de cosas que puede pasar en base al ejemplo que tú diste en el hogar. Y bueno, ya a nivel laboral lo mencionaba, que la productividad se incrementa bastante. Ya de ahí en adelante el límite realmente es la ley, entre comillas, y no hay límite a nivel general, ciertamente, porque eso es algo que crece y crece. Incluso yo diría que el punto máximo, que eso concuerdo con otra persona que conocí una vez, él también habla de muchos temas tecnológicos, es que entendemos que el punto ideal, que a veces a la gente le da miedo, es cuando la inteligencia artificial
llegue un punto en el que se fusione con la inteligencia humana. Y aquí entra en colación cosas como el chip que está haciendo Elon Musk, que es un chip que se coloca en el cerebro y tu cerebro se conecta a internet y accede a todo eso. Está en desarrollo aún, pero es algo que cuando se haga va a ser un boom. Ya creo que están en pruebas en fase beta o alfa. ¿Qué podemos esperar, Miguel, para que tú ilustres a los amigos televidentes sobre los avances significativos de esta herramienta en los próximos años? Bueno, esta herramienta tiene mucho que avanzar en los próximos años. Lo que tenemos hoy en día es un granito de lo que vamos a tener en el futuro, 100% asegurado. ¿Tenemos algo que puede superar la inteligencia humana? Puede que sí. Ahora, ¿cuándo? Habrá que ver. Ya que, como dije, va a llegar un punto en el que nosotros mismos vamos a sacarle ese beneficio a la AI para que nuestra inteligencia llegue a otro nivel. Entonces ya ahí vamos a estar como interconectados, ya no va a haber como una competencia entre la artificial y la inteligencia humana, sino que vamos a estar unidos en uno en sí. Y eso va a ser un momento en el que vamos a ver muchos cambios y la sociedad va a ser muy diferente, entiendo yo, porque eso es algo que, o sea, ni me puedo imaginar el impacto que eso tendría. Pero de por sí ya vamos a ver, obviamente, más robots que hagan muchas más funciones, que sean más eficientes, chats como ChatGPT que sean mucho más eficientes, programas que usen la AI para hacer labores más eficientes y un aumento de la productividad enorme, siempre y cuando no se entorpezca ese desarrollo. Miguel, yo sé que muchos de los amables televidentes que están viendo el programa se preguntarían, bueno, ¿y qué yo necesito para utilizar inteligencia artificial? Nos gustaría que tú le expliques a los televidentes qué se necesita para utilizar inteligencia artificial. Bueno, simplemente Internet. Así de sencillo. Sí. Tú entras a chat.openai.com, tú tienes ChatGPT. Tú buscas Bard en Google, tiene inteligencia artificial. Tú buscas cualquier programa ahora mismo, hasta la misma cámara de los celulares tiene inteligencia artificial. Solamente hay que tener internet. Sí, pero yo me refiero para una persona decir, bueno, yo quiero una inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer los oficios de mi hogar. Ya. Bueno, en ese caso hay que buscar alguna aplicación, alguna máquina que proporcione eso. Hay empresas que están desarrollando eso. Y bueno, lo primero que vimos fue que empezaron con los robots que limpiaban el suelo, las aspiradoras, y ahora ha evolucionado bastante. Tenemos limpiavajilla automático, tenemos hasta hornos automáticos, neveras que se conectan con los celulares, etcétera, etcétera. Pero ya eso depende de empresas que la hagan. Hay empresas como Samsung que están muy avanzadas ahí, como LG también, y otras que dan muchos pasos grandes en ese sector. Bueno, Miguel, vamos a hacer una nueva pausa y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. Casos y cosas te informa con veracidad. Para darle mayor credibilidad a las noticias. Casos y cosas en Santiago TV. Visión que conecta. En Casos y Cosas, cada caso tiene su particularidad. Y las cosas como suceden en cada hecho. 9 de la noche y 2 de la tarde. H&M Rencar. Renta de vehículos modernos a precios asequibles.
Si vienes del extranjero, te recibimos en el aeropuerto. Llama ahora al 829-837-6000. Atenciones especiales de Gregory Guerrero. Vehículos en perfectas condiciones. Recuerda, 829-837-6000. En H&M Rencar, para servirte. Las informaciones del día a día generan los temas de suma importancia y cada uno son tratados y analizados por Luis Veras y sus invitados en El Saludo Informativo. Hola País, a las 6 de la tarde. Un escenario diáfano con un estilo peculiar de informar de Luis Veras por Santiago TV. Visión que conecta. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Bueno, ahora tenemos con nosotros al licenciado Feli Vargas. Saludos, Feli. Hola, magistrado Mirabal, Miguel Genaro, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Nos sentimos muy orgullosos de tenerte a ti aquí con nosotros, toda juventud. Mira, Miguel, yo te tengo una pregunta, tres preguntas en una realmente para ti. Y es, ¿qué es el algoritmo? Esa es una. Nos han hablado de un proyecto que tienes, participas en un proyecto computacional, PRECA, creo que fue que dijeron. Merca. Y sobre la inteligencia artificial con respecto a los asuntos legales, jurídicos. Se habla de que nos están por sustituir a nosotros los abogados, con robots, a los jueces inclusive, y hay una inquietud realmente y una preocupación con eso, porque un robot con la inteligencia artificial puede grabar un código completo, miles de códigos a la vez. Entonces, ¿qué tú nos puedes decir sobre eso? Primero, el algoritmo, tú definírnoslo. Oímos a Leonel en un momento dado hablar de algoritmo. Entonces, ver si tú nos lo puedes explicar y al público televidente, por favor. Claro que sí. No, bueno, hablando del algoritmo, el algoritmo al fin y al cabo es un conjunto de instrucciones que uno le da a un código y las cumple. Ese es el algoritmo simplemente. O sea, suena algo simple, pero sí así. Por ejemplo, yo hago un algoritmo que se encarga de calcular un número cuando lo va a hacer. Ese es el algoritmo. Un conjunto de instrucciones mediante código que pues permite calcular o hacer algo, una tarea específica. En ese momento, cuando se habló del algoritmo, que fue cuando el caso de Leonel Fernández, pues ahí fue cuando el tema de las elecciones, la primaria, etcétera, se habló de, no sé, se hablaron de cosas ahí y se habló del algoritmo por eso, porque el algoritmo, según lo que se decía, había alterado las instrucciones que daba el algoritmo. Por eso entonces hablaban del algoritmo, como explicaba ahí. Ahora ya hablando de Merca. Vamos a hablar de Merca. Merca es un proyecto joven que tiene un origen de 4 años, pero tiene un desarrollo de 1 año y pico. Se fue desarrollando este 2022 y tiene que ver con algo muy fundamental que son los negocios en República Dominicana, el emprendedurismo, la tecnología y unirlo todos en un solo lugar para que todo el mundo acceda a ellos. ¿Cómo? Bueno, Merca es una plaza comercial donde las personas van a poder vender sus productos y servicios y a la vez acceder a un montón de herramientas con inteligencia artificial para potenciar sus inventarios, sus ventas, mercadeo, etc. Todo en un solo lugar, con exposición a todos los dominicanos, de fácil acceso, y ahí con los pagos incluidos en una página, envío incluido en una página, o sea, hacerle la vida fácil al que compra y al que vende. Algo que aquí no se había visto antes. ¿Podría decirse, Miguel Genaro, que podríamos en el futuro estar creando seres humanos zombies, ya que todo será por la vía de la inteligencia artificial? ¿Tú dices seres humanos en qué sentido zombies? Porque no hagan las cosas. Inútiles serán. Inútiles. Que dependan de la... Sí. Ese es un peligro, que por eso es importante la educación y siempre se debe estimular a que el estudiante aprenda a hacer las cosas y ya luego si tiene AI, pues lo pueda usar. Como pasa con los números y la calculadora. En matemáticas a uno no le dejan usar calculadora hasta cierto grado y ya ella dice, bueno, tú puedes usar la calculadora para multiplicar y eso, pero antes uno tiene que aprender a multiplicar. Entiendo que es el objetivo.
Uno tiene que aprender a hacer las cosas de la manera antigua para saber luego usar los métodos modernos para uno ya tener noción de qué es lo que se está haciendo. Porque si no, en el futuro vamos a estar indefensos. Aquí llega otra raza extranjera, extraterrestre, y nos va a agarrar en una muy mala posición. De todas formas, entiendo que la educación ha ido mejorando bastante del mundo a nivel general y creo que se va a poder evitar, porque creo que hay muchas personas que estamos conscientes de esa parte. Miguel, nos gustaría que tú nos expliques a los amables televidentes cuál es la diferencia que hay entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Bueno, la inteligencia artificial humana tiene aspectos muy distintos. En primer lugar, la humana se genera a partir del cerebro. Y el cerebro se divide de una manera muy diferente a la que se divide, por ejemplo, un procesador que genera al final la AI. Entonces, la inteligencia humana tiene algo que no ha llegado a tener la inteligencia artificial, que es esa capacidad de percepción y razonar. Incluso el aprendizaje igualmente. Entonces, esos tres elementos son fundamentales y la inteligencia artificial aún no los domina. Y se complica a veces, porque realmente es algo que nosotros tenemos en este cerebro, que diré yo que es una computadora poderosísima, ni usa electricidad para funcionar. O sea, algo a otro nivel lo que tenemos nosotros en nuestra cabeza, que vale bastante. Entonces, entiendo que la principal diferencia radica ahí. Aparte de que obviamente esto es biológico y la inteligencia artificial pues es algo artificial que se creó de parte del ser humano, que realmente no es natural. ¿Existe alguna persona que sea identificada como el artífice, el creador de la utilización de esta inteligencia artificial? Bueno, yo cuando estaba mostrando la imagen que tengo aquí en mi dispositivo, hablamos de que uno de los que le dio como que ese nombre de la inteligencia artificial y como que le dio sentido al asunto fue John McCarthy, que introdujo el término inteligencia artificial en la Dartmouth Summer Research Project. Y la verdad que él fue quien habló del término en general. En ese momento no había algo que tú pudieras decir, eso es inteligencia artificial. Pero sí se dio el término, sí se dieron los conceptos, y se dijo que si esto funciona de tal y tal manera, es así esto, y esto es inteligencia artificial. Sí, de la pregunta que hice en 3 sobre lo legal, me gustaría saber porque tenemos ese temor de jueces, robots, fiscales robots, imagínense. Bueno, nosotros tenemos ahora mismo en República Dominicana un programa que se llama GPT Legal, el cual conocí vía redes sociales a su dueño y hemos conversado un poquito. Y la verdad que me parece muy interesante lo que se está haciendo en GPT Legal. Es más como una fuente de investigación de leyes y todo ese tipo de cosas. Pero ciertamente es un programa el cual tiene sus cosas que mejorar. Obviamente no diría que reemplazar un abogado como tal, pero sí es cierto que te puede dar mucha información jurídica. O sea que un abogado puede usarlo para ser más eficiente incluso en su trabajo. Ahora, ¿qué es el tema? ¿Qué es lo que cae en ChatGPT? Tú saber que lo que te está diciendo ahí es verídico o que el error es mínimo para evitar problemas. Porque en Estados Unidos pasó que estuvieron haciendo demanda usando ChatGPT y para las denuncias y todo, en vez de abogados. Y estaba bien interesante lo que estaban haciendo. O sea, la empresa literalmente le ofrecía dinero a la gente como, en vez de contratar un abogado, déjame yo ser tu abogado, mis computadoras. Y lo hicieron y pusieron una demanda de parte del colegio de abogados. Dijeron, no, eso no se puede permitir y se canceló todo. Pero fue un experimento muy chulo que da a conocer cómo va avanzando esto. Entonces entiendo que los abogados tienen que aprovechar esto y usarlo como una herramienta, sumarse a ello y fusionar su inteligencia con la de esos programas que hay para así ser mucho más productivos, que es la clave. Sí, a propósito de eso, Miguel, que tú estás explicando, bueno, yo estudié Contaduría Pública en los años 80 en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y trabajé como asistente del Departamento de Costos de la empresa de León Jiménez, que en esa época era una de las empresas más modernas del país, o sea, donde estaban los equipos más modernos. Pero como tú decías, la computadora era como del tamaño de este local. Entonces, se llevaban unos libros grandísimos y naturalmente en las empresas se llevaban unos libros para los activos, para los pasivos y al capital, y entonces todo era a mano, se escribía todo a mano y todo había que hacerlo a mano y con una calculadora. Entonces ahora
no ahora, sino hace tiempo se ha estado utilizando la inteligencia artificial y prácticamente un programa de computadora te tira los estados financieros. O sea que ya nada más se necesita que un contador lo chequee y le ponga el sello y la firma. O sea que prácticamente ya el trabajo que se necesitaban varias personas para hacerlo, prácticamente lo hace un equipo, una computadora. Y te tira un estado de resultados, es decir, los beneficios que tuvo la empresa en determinado periodo. Entonces, ¿cuáles trabajos tú crees que se eliminarían con la utilización masiva de la inteligencia artificial? Bueno, ya hoy en día lo estamos viendo. Lo que tiene que ver con el trabajo de traducir, entiendo yo que puede que en un futuro, pues sí se vaya desplazando. El trabajo de contabilidad puede que en un futuro también se vaya desplazando. Entiendo que el trabajo de, diría que en parte, parcialmente, ya a nivel parcial, muchos trabajos se irían automatizando. No desplazando, sino automatizando, como puede ser tal vez ser abogado, como puede ser editar videos, como puede ser productor general de algún programa, etcétera, ya que son trabajos que al final, en general, los que mencioné, son trabajos que con AI se pueden potenciar o se desplazar. Ahora, que sean desplazados no significa que esa persona pierda el empleo. Si la persona se especializa en su área dentro de la inteligencia artificial, ya tiene un empleo asegurado ahí, que hasta puede ganar más. Bueno, lamentablemente, Miguel, hemos llegado al final de nuestro programa, dándote las gracias por haber estado con nosotros, con este tema tan interesante y novedoso. Y a ustedes, amables televidentes, será entonces hasta la próxima, donde estaremos con un nuevo tema de tanta importancia como este. Hasta la próxima.